Queridísimos amigos, vamos a hacer un vídeo que voy a hablar así como un poquito libremente de lo que es el síndrome, el trastorno de borderline, trastorno límite de personalidad. Yo no soy psicóloga, siempre lo dejo claro, no soy una persona profesional de la salud mental, pero sé un poquito de estos temas por cosas que he estudiado por mi cuenta, etcétera, y también por temas que he tenido cerca. Aquí no vamos a diagnosticar públicamente a ninguna persona, a nadie en concreto, pero sí podemos explicar un patrón clínico, nombrar dinámicas, puedo describir comportamientos, dejando claro que un profesional es el único que puede diagnosticar a alguien, ¿vale? Pero esto no quita importancia a lo que voy a decir, que creo que puede ayudar a quien tenga una persona así cerca de sí, y que estas personas acaban destruyendo totalmente a quien tienen cerca, y no porque sean malas, aunque a muchas personas ese comportamiento le puede parecer mezquinidad, maldad, manipuladora, que lo son personas que acaban manipulando muchísimo hasta llegar a otra persona a destrozarla, que se abandone físicamente, que acabe pues metida en algún tema de alcohol, droga o cosas peores, ¿no? Porque esa persona no se tienen que reconocer como débil o culpables. La víctima es víctima, y son personas que están siendo manipuladas por este tipo de personalidad. En psiquiatría y psicología, las dos personas que más son, digamos, temidas por los profesionales de la salud son las personas que tienen este trastorno y el trastorno bipolar, porque son muy difíciles de tratar, ¿vale? Pero aquí no estamos hablando de maldad, estamos hablando de enfermos que no saben que lo están. Muchas veces ni el propio familiar sabe que está ante un enfermo, que su familiar es un enfermo o que su pareja lo es, ¿vale? Entonces, lo último que hay que hacer es, cuando hay una víctima de este tipo de persona, es reírse de la víctima, porque eso es arrastrarle completamente. Entonces, estas personas pues manipulan mediante el refuerzo intermitente, ya lo expliqué en el otro vídeo, y el TLP, el trastorno límite de personalidad, o también llamado trastorno borderline, vamos a abordarlo desde la compasión, no justificar el daño que hacen, pero no los vamos a llamar ni monstruos, ni malvados, ni cosas así. Vamos a mostrar el riesgo real que conlleva que una persona de estas hace un daño tremendo, pero lo hacen porque no son conscientes realmente de lo que hacen, aunque lo parezca, porque son coherentes, y esto lo tienen en común con el bipolar, ¿vale? Entonces, la depresión, las adicciones, el abandono y puede ser la muerte como respuesta final ocurre cuando una persona está siendo víctima de una persona cercana que tiene este trastorno, ¿vale? Seguramente todos recordaréis qué pasó con el juicio y el espectáculo público de Johnny Depp y Amber Heard, que Amber Heard está diagnosticada como TLP, que es el trastorno límite, y Johnny Depp fue, pues, digamos, su víctima. ¿Qué clase de víctimas suelen ser? Pues o bien familiares directos, o bien pues las parejas. El más empático de los dos acaba siendo la víctima, y este siempre va a ceder porque le va a dar pena del otro, va a sentir que el otro le necesita, que el otro necesita ayuda y no le van a abandonar. Entonces el enfermo, el enfermo de TPL se va a aprovechar de esto, pero repito, no lo va a hacer conscientemente, Hay que romper la burla que a veces estas personas, cuando están siendo víctimas, esto le pasó a Johnny Depp, ¿vale? Luego ha sido objeto de burla pública, etcétera. Pues no, porque la víctima acaba abandonándose, y parece que la víctima sea el enfermo. Y en cierto modo también, porque el que tiene el trastorno límite acaba arrastrándolo a una oscuridad terrible, ¿no? Y luego esta persona va a hacer una proyección y va a culpar a los demás de la oscuridad que él o ella misma proyecta. Es importante conocer esto, y aquí es crucial no demonizar una enfermedad mental o un trastorno mental o un trastorno de personalidad. Pero tampoco vamos a minimizar el daño
que es gravísimo, que pueden ejercer sobre alguien. Entonces hay unos puntos muy claros. En primer lugar, que esto se trata de un trastorno mental grave, no de maldad. La maldad también existe, pero aquí no estamos hablando de eso, aunque pueda parecerlo. ¿Vale? Entonces, aquí hay miedo extremo al abandono. ¿Sí? Estas personas tienen un miedo terrible a ser abandonadas, los del trastorno del límite de personalidad, y hacen todo para mantener al otro consigo, bien sea la pareja, el padre, la madre, el hermano, ¿vale? Son relaciones intensas, caóticas y destructivas las que se mantiene con estas personas. Estas personas idealizan constantemente a alguien, suben y bajan y luego lo devalúan, y lo castigan. ¿De acuerdo? Cuando no baila a su son. Esa manipulación que están llevando a cabo es una conducta de su enfermedad, ¿vale? Estas personas tienen conductas impulsivas, también humillantes, vengativas, la falta de conciencia del daño causado. No siempre, pero casi siempre no se dan cuenta realmente del real daño que hacen, aunque lo están haciendo. Y se puede ver cómo anulan y aniquilan a alguien, pero no son realmente conscientes porque lo que les mueve es, digamos, el sentimiento de que no quieren ser abandonados, que quieren tener a los demás consigo, ¿no? Que alguien esté enfermo no significa que no cause daño. Esto tiene que quedarle claro a la audiencia. Pero tampoco significa que los demás o alguien en concreto tenga que soportarlo, ¿vale? Como dije, el refuerzo intermitente, que es el núcleo de este vídeo, es la llave de todo este comportamiento. Es decir, estas personas con este trastorno van del castigo al cariño, de la humillación a la disculpa y del desprecio a la dependencia. Es un circo, un vaivén tremendo, ¿vale? Es el mismo mecanismo que crearía la adicción al juego o a la droga, pero es la adicción a una persona. Ellos son adictos a las personas, ¿vale? Se claman a alguien y lo destruyen. Entonces, los efectos en la víctima, cuando alguien está bajo el embrujo de una persona con este trastorno, pues es la confusión, la culpa, la pérdida de identidad, la necesidad de aprobación. Pueden caer en el alcohol, la depresión y el aislamiento y el abandono físico, ¿vale? Aquí hay muchos paralelismos con Johnny Depp, que seguro que podéis mirarlo por internet y veréis cómo pasó en este caso, que se hizo un circo tremendo mediático. Pero aquí no estamos para comparar personas ni casos, sino dinámicas y conductas. Durante muchos años la gente se rió de Johnny Depp, no sé si lo sabéis, ¿vale? Hoy ya sabemos que se reían de una víctima. Y la burla social, y así os lo digo a mucha gente, y espero que esto lo escuchéis, la burla social es el último clavo del ataúd de una persona atrapada en el abuso psicológico. Quiero dejarlo claro. El desprecio y la burla, y lo repito, es el último clavo del ataúd de una persona atrapada en el abuso psicológico. Le estáis condenando a muerte a esa persona. Todo empeora si está en una relación de este tipo y encima se burla uno de él. ¿Vale? Y cuando nadie pone límites, esa persona no va a poderlo hacer, porque está atrapada. Y el abandono emocional mata, creedme, mata, A veces lentamente, a veces en soledad, a veces en alcohol, a veces en drogas, en muchas cosas. Y se dejan morir en vida, ¿vale? Aquí no estoy para acusar a nadie, estoy para despertar conciencias que no saben de este trastorno, que ese trastorno existe mucho. Y estábamos hablando el otro día del manipulador, pero ahora estamos hablando de un enfermo de TLP, que son bastantes que ejercen el control y el abuso emocional. Y cuando no, también las personas con otro tipo de trastorno mental. Normalmente los bipolares también son muy difíciles. También pueden llegar a ser así, pero sobre todo la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Vale? Bueno, si alguien se reconoce aquí bien como víctima o como verdugo,
no es que esté loco, no es que sea débil, no es que sea culpable, ¿vale? Está atrapado, tanto el enfermo como la víctima. Nadie tiene la culpa realmente. Amar no significa destruirse mutuamente, ¿eh? Entonces, esto es muy importante. Hay que frenar la burla a las personas, tanto como si son enfermos, como si son víctimas. Cuando uno se ríe de alguien, ¿vale?, que se está cayendo, de verdad, se convierten en parte del daño. Y eso no está bien. Pero no todo es oscuridad, ¿vale? Hay tratamiento para este trastorno. Lo hay y hay salida, pero no sin conciencia. Y la compasión es no permitir el abuso, ¿vale? La compasión empieza por proteger la vida, está claro. Bueno, mi intención es simplemente que la gente sepa lo que es este tipo de problema que ocurre muchísimas veces en familias y no está siendo visto ni por la víctima ni por quienes están fuera. Y bueno, como he dicho, este vídeo no quiere afirmar ningún diagnóstico ni nada, simplemente yo informo. Y bueno, tendría mucho que decir, ¿no? Hay que tener compasión con estas personas que hacen esto, que son ejercen este tipo de abuso, pero con la compasión, sin negar la realidad. En fin, estas personas a veces se apagan pues poco a poco en un abandono emocional tremendo, con un conflicto constante y desgaste psicológico. Y desde fuera no lo ven, la gente se ríe de ellos encima. Y cuando una persona deja de cuidarse, de quererse, de verse a sí misma, pues el final puede ser jodido, ¿eh? ¿Vale? Yo aquí no quiero acusar, quiero hacer pensar y que las personas tengan conciencia y entiendan, ¿vale? Y si tú que me escuchas sigues ahí y te está pasando esto y tienes a alguien cerca que tiene este trastorno y a lo mejor tú ni lo sabes, ni la persona lo sabe, tú estás ahí no porque seas ni tonto, ni débil, ni dependiente, sino porque estás atrapado en un vínculo que genera adicción emocional, ¿vale? Tanto la víctima como lo que es el victimario. El amor nunca nos lleva al malestar. Lo he dicho en el vídeo anterior. No nos lleva al malestar, ni al alcohol, ni al abandono, ni al aislamiento, ni a perderse a uno mismo. Cuando hay amor, uno brilla. Recordad lo que dije en el otro vídeo. Es muy importante saber eso. Nadie puede salvar a estas personas, pero a veces aparece alguien que ama sin manipular, sin humillar, sin castigar, ¿vale? Existen personas que con respeto, con paciencia, con amor limpio, pueden ayudar a estas personas a ver en qué situación se encuentran. Y hay personas que son una oportunidad, ¿vale? Si uno se atreve a verlas. Entonces, ahí queda, si personas que están en esta situación encuentran a alguna persona que está dispuesta a ayudarles, que no rechacen esa ayuda, ¿eh? En fin, y por último también decir que reírse de una persona, hago hincapié en esto, atrapada en el abuso psicológico, eso no es humor, ¿eh? Eso es ignorancia pura y también es crueldad, ¿vale? El humor es muy bueno, yo soy la primera persona que se ríe de sí misma, de todo, pero cuando una persona está en una situación así, a veces no puede entender el humor, porque está en una espiral muy, muy fea, está psicológicamente aniquilado y le cuesta verlo, porque además ama a la otra persona que le está haciendo esto, porque a lo mejor es su pareja o es su familiar y se siente en el deber de ayudarle encima, ¿vale? Este tema suele generar mucho silencio y aquí el silencio no es sanador. Como dije en el otro vídeo, hay que hablar de las cosas. Cuando se habla de las cosas se destapan, les da el sol, les da el aire y entonces cuando se airean y les da el sol se pueden entender, ¿vale? En fin, es lo que quería decir y bueno, si tomáis conciencia de esto, de que existen muchas cosas y muchos trastornos de personalidad o mentales o psicológicos que a veces
pues hacen daño a otras personas y somos difíciles de ver. Y lo primero que hacemos es juzgar y decir, qué mala es esta persona, qué cabrón o qué cabrona. Pues no, a veces hay un problema que nadie ve. Y por supuesto que la persona que está afectada y ejerce esto, pues no lo ve tampoco, porque precisamente es una persona que estaba en este trastorno, ¿vale? Pero ahí están los profesionales de la salud mental que pueden ayudar. Y no son malas personas, aunque parezca que estén haciendo un mal tremendo. Y lo están haciendo, pero no son conscientes del mal. Aunque desde fuera puede parecer, bueno, sí, sabe lo que hace, sí, claro, y son muy manipuladoras, y por supuesto, pero el trastorno está ahí. Entonces hay que mirar las cosas siempre desde la objetividad, no desde el juicio. Es mi opinión. Hay que analizar muy bien antes de lanzarse a hablar, antes de lanzar una piedra. No. Y la persona que está padeciendo algo así, tampoco se le puede sacar a la fuerza de la situación. Hay que tenderle la mano, pero hay que darle la oportunidad de verlo por él mismo o por ella misma. Porque si no, al final quien quiere ayudar a estas personas acaba siendo atacado. Porque claro, el que está manipulando tiene un poder tremendo sobre estas personas. Están manipuladas psicológicamente. Y el manipulador no siempre es un psicópata, no siempre es un ser malvado y demoníaco, no, a veces hay un trastorno, es lo que trato de decir. Entonces, antes de lanzarse a emitir juicios y reírse de las personas y denigrar a personas, hay que saber a lo mejor qué es lo que puede haber detrás, ¿vale? Estas son cosas que yo dejo aquí para incitar a pensar y dejar de una vez de juzgar a las personas, que no está bien, y el humor sí está bien. El humor es muy bonito, pero hay personas que según qué estados no pueden entenderlo. Y eso es importante, ¿vale? Gracias por escuchar el vídeo y un abrazo muy grande con todo mi amor. Un beso muy grande a todos.